resultado de eso? La salida de agua y de electrolitos. Ahora, ¿por qué es importante? Cuando habíamos visto estos síntomas, por lo general decíamos que lo importante era tratar la sintomatología. En el caso del vibrio cólera es súper importante el tratamiento antibiótico porque la bacteria, el vibrio cólera, se adhiere fuertemente a los enterocitos, a las vellosidades de los enterocitos, de tal manera que mientras ellos estén adheridos y multiplicándose, ¿qué es lo que están haciendo? Están produciendo ¿qué cosa? La toxina. Entonces una manera importante de eliminar al vibrio cólera es precisamente a través del tratamiento antibiótico que va a provocar que las bacterias mueran y por supuesto que se desprendan de la microvellosidad. Ahora, no podemos contar solamente con el tratamiento antibiótico, sino que también tenemos que atender a los síntomas. ¿Ya? La rehidratación del paciente es fundamental. ¿Y cómo tiene que ser esa rehidratación? ¿Podrá ser por vía oral? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si empezamos a dar líquidos por vía oral al paciente? ¿Los va a vomitar o los va a terminar defecando? Entonces, necesariamente la rehidratación en este caso tiene que ser por vía parenteral. Pero algo importante, chicos, no dejen de ser humanos. La persona que esté deshidratada va a tener sed, ¿sí? Van a sentir la necesidad de sentir algo líquido y por lo tanto usted también tiene que oxigenar. Sí, complementan, por supuesto. Sí, desconozco cuáles serían los protocolos de los tratamientos, pero claro, siempre se tienen que complementar. Ahora lo que estoy señalando es que, ¿qué pasa si usted solamente hace una rehidratación por vía oral? Probablemente la persona lo va a seguir eliminando. Pero como les decía también, la persona probablemente que esté deshidratada también va a sentir la sensación de sed. Usted no va a decirle, no te puedo dar agua porque tenemos que rehidratar por vía parenteral solamente. No te aseguro. Ya chicos, esta enfermedad es endémica en un país que es la India. Hay situaciones culturales que favorecen que en ciertos lugares se den mayores incidencias de estos casos y en la India no es. Y una de las relaciones a esta mayor incidencia es esta migración que hacen religiosamente al río Ganges, ¿me parece que es? ¿Ya? Entonces las personas toman baño ahí y beben de esa agua, entonces la enfermedad de alguna manera se mantiene. Ahora, han habido casos importantes de cólera después de algunos desastres naturales. Por ejemplo, en Haití, ¿ya? La población estaba sumamente propensa por las bajas condiciones de salud de la población, que aparecieron casos de cólera. Como las personas no tenían acceso a agua potable, la higiene no era la más adecuada, la enfermedad se transmitió muy rápido después del terremoto. Y me parece que hubieron más muertes por el cólera que por el terremoto en sí, ¿no? Y lo lamentable fue que el vibrio llegó al país de manera... no era autóctona la infección. Llegaron los voluntarios, algunos militares, que estaban con el vibrio incubando probablemente y se comenzó a diseminar y fue muy fácil que se diseminara. En el año 1991 hubo un caso importante de cólera en América Latina y por supuesto que Chile también estuvo involucrado, hubo unos casos en San Pedro de Atacama particularmente. Y eso tuvo que ver con la llegada de un barco, que hubo derrame de contenido fecal por parte de ese barco, era un barco proveniente de Japón, que hubo derrame de contenido fecal ahí, y que llegó y contaminó las aguas a las costas de Perú. Ustedes saben que en Perú, de nuevo, tenemos que analizar algunos aspectos culturales. Una de las comidas típicas de Perú, ¿cuál es? El ceviche, que es consumo de mariscos y pescados crudos, precisamente. Entonces, en los mariscos que viven o se alimentan de filtrar el agua de mar, son una fuente importante de transmisión de estas enfermedades. Bueno, la infección comenzó a diseminarse hacia otros lugares no costeros
Porque obviamente el ceviche se come igual en todos lados, no necesariamente en un pueblo que está al lado del mar. Pero comienza a diseminarse también ahora no solamente por el consumo de mariscos o pescados crudos, sino que por el riego de vegetales con aguas servidas. Y ahí es donde se comienza a hacer énfasis también y comienzan a aparecer también algunos casos en nuestro país. Y en el año 91, porque ustedes todavía ni nacían, hubo una gran campaña, una fuerte campaña de educación a la población. Y eso fue súper importante, chicos, y lo menciono siempre en las clases, porque efectivamente las enfermedades infecciosas se pueden detener con educación en la población. Y eso fue fundamental en Chile, porque para el año del terremoto, el año 2010, uno de lo que se especulaba que podría ocurrir era que hubieran casos de cólera nuevamente. Y sin embargo en Chile no ocurrieron, y en el mismo año 2010 fue el terremoto en Haití, donde la llegada de la bacteria causó más daño que el propio terremoto. Y en Chile no hubo tanto, claro, no hubo ninguna muerte por cólera, por suerte, no apareció de nuevo el microorganismo. ¿Qué medidas se pueden tomar entonces? El lavado de los alimentos, ¿no es cierto? Evitar el riego de alimentos con aguas que hayan sido utilizadas en baños, por ejemplo. Mantener lejos los vectores. Hervir el agua es fundamental. Algo que hay que tener presente es que el agua, cuando se va a hervir para evitar la presencia de microorganismos, es que se debe hervir por más de 5 minutos. De tal manera que hervir el agua con los hervidores no es suficiente. ¿Sí? Porque lo que pasa con los hervidores eléctricos es que alcanzan la temperatura de ebullición y se autodesconectan. ¿Sí? Entonces hay que hervir el agua por mucho más tiempo. Lo mismo pasa con los mariscos. Para evitar la presencia de estos microorganismos, los mariscos deben ser igual hervidos por lo menos 5 minutos, para evitar la presencia de estas bacterias. Mi mamá en invierno es boleta, pero de verano. Igual prender la casa por más. Eso no hierve. Tiene razón. No termino nunca eso. Necesitamos. El vidrio Paramoliticus también produce un cuadro muy parecido. También produce cuadros de diarreas. Pero la diarrea se describe como una diarrea autolimitada. Aemolítico. ¿Qué quiere decir esto de ser una diarrea autolimitada? Que las personas que se infectan con el virus paramolíticos, a las 24 o a las 48 horas, la diarrea ya ha desaparecido. Y esto está a cargo principalmente, quien se hace responsable de esto, es el propio sistema inmunológico de la persona. El sistema inmunológico va a ser capaz de erradicar al microorganismo. Ahora, de todas maneras, el virus paramolíticus produce una toxina muy parecida a la toxina colérica, solo que una característica que cumple el vibrio cólera, ¿cuál era aquí? Que habíamos señalado que hacía el vibrio cólera en el intestino, esa capacidad de adherirse al epitelio. De tal manera que el virus paramolíticus carece de esas propiedades, de tal manera que la infección no es tan severa, y por eso es que finalmente la infección termina cediendo a las pocas horas. Ahí no hay necesidad de un tratamiento antibiótico. Por supuesto que no lo vamos a saber hasta que nos llegue el resultado del laboratorio, si es que estaba o no presente alguno de estos vibrios. El medio que se utiliza para el diagnóstico de los vibrios, cuando hay sospecha de él, es un medio que se llama TCBS. Se llama TCBS por los contenidos que tiene: tiosulfato, citrato, bilis y sucrosa. Por eso el nombre de TCBS. En este medio, el vibrio cólera puede fermentar el carbohidrato.
Por lo tanto, en ese medio va a producir colonias de color amarillo. En cambio, el Vibrio paraboliticus, ¿qué creen que va a pasar con la fermentación? No va a ocurrir fermentación del carbohidrato. Y por lo tanto, las colonias van a ser del propio color del medio de cultivo, que es de color verde. Y ahí se puede hacer entonces esta diferenciación en el laboratorio. Dice, ah, Vamos a hablar ahora de bacterias espirales. Son bacterias que tienen... ¿Están cansados ya? sí. Yo también. Está preparado. Vamos a hablar entonces de bacterias que tienen más de una curvatura. La primera de ellas Helicobacter. Helicobacter pylori. es el Helicobacter pylori. ¿Qué pasó? ¿Tema de seminario? ¿No? ¿Qué produce el Helicobacter pylori? No, Úlceras gástricas. úlceras. ¿Ya? Úlceras gástricas y también Esofágicas. No, pues. en la primera fracción del intestino, que es el duodeno, ahí podrían entonces aparecer estas úlceras. Frío, frío, medio hambre, medio sueño. Chicos, el Helicobacter pylori Hambre. puede ser un componente de la microbiota del estómago. Solamente cuando el Helicobacter pylori expresa un gen que se llama Ca para producir la proteína Ca, es que la bacteria se comporta como un parásito. Solamente bajo la expresión de esta proteína, la expresión del gen Ca, la bacteria va a producir úlceras en el estómago y en el duodeno. De lo contrario, el Helicobacter pylori es un componente de la microbiota del estómago. Ahora, cuando yo digo que una bacteria es parte de la microbiota de cualquier lugar anatómico, no significa que todas las personas sean portadoras del microorganismo. ¿Ya? Solo algunas de ellas, algunas personas, lo van a tener como parte de la microbiota. Ahora, lo interesante del Helicobacter pylori en el estómago es entender cómo la bacteria consigue sobrevivir al ambiente inhóspito del estómago. Porque de hecho, las bacterias respiratorias son arrastradas por el moco y los cilios del aparato respiratorio hacia el estómago para que sean destruidos. Sin embargo, el Helicobacter pylori puede sobrevivir. ¿Por qué el Helicobacter puede hacer trampa? Porque el Helicobacter produce una enzima que es la enzima ureasa. ¿Qué va a hacer esta enzima ureasa? Degrada la urea. Y cuando es degradada la urea, es convertida en CO2 y amonio. Ambos elementos son elementos que aportan un pH alcalino. De tal manera que la bacteria, con esta estrategia, crea una nube alrededor de ella misma, una nube de pH, ¿de qué tipo? Alcalino, y que neutraliza, ¿qué cosa? El pH ácido del estómago. De esa manera entonces la bacteria llega a la mucosa intestinal. Ahora, cuando la bacteria se comienza a comportar como patógeno, las células del epitelio del estómago están recubiertas por un carbohidrato que se conoce comúnmente como la
la mucina gástrica. Entonces, la bacteria, como puede sobrevivir en este ambiente inhóspito, gracias a la ureasa, la bacteria va a comenzar a multiplicarse cuando esté causando infección. ¿Y qué es necesario que la bacteria haga para que se pueda crecer, para que pueda aumentar el número de microorganismos? ¿Qué va a comenzar a hacer la bacteria? Como ella se tiene que alimentar, lo primero que ella va a comenzar a degradar es la mucina del estómago. Se va a abrir camino entonces hacia el epitelio del estómago y la bacteria sigue creciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas células epiteliales? Se comienzan a destruir. Y esa destrucción de células epiteliales es el fenómeno de la úlcera. Ahora por ahí escuché cuando yo les pregunté que qué provocaba el Helicobacter pylori, por ahí hay algunos me dijeron que se produce cáncer. Y el cáncer se explica de la siguiente manera, chicos.